Ah, Bueno, Daniela, antes de comenzar, bienvenida. Eh, Gracias. por ahí, para los alumnos, ¿querés hacer una presentación breve y de cómo llegaste a Diálogos Abiertos, digamos? ¿Quién es Daniela? ¿Y cómo llega a Diálogos Abiertos, Daniela? Sí, claro. Bueno, antes que nada, buenos días a todos y a todas. Eh, bueno, y gracias por la invitación. Eh, Está bueno estar acá. Y bueno, aparte de que yo esté acá, es como llegué a los diálogos abiertos. Es una conexión que es convergente. Así que sé que ayer han estado con Adela García y tal vez ella ha sido mi puente para que yo esté hoy conectada con los diálogos abiertos. Justo cuando preparaba un poco la clase para compartir con ustedes, me preguntaba, ¿no? Digo, bueno, ¿cómo? O sea, hacía mi propio recorrido y pensaba, bueno, cuando salí yo estudié en la UCA, la carrera de psicología en Buenos Aires, y cuando terminé quinto año de la facultad y tuve que hacer la tesis de licenciatura. No sé si el plan de carrera de ustedes también conlleva una tesis. Bueno, la mía fue un trabajo bastante arduo, largo, ¿no? Entre todo lo que uno tiene que hacer. Y en ese interín empecé a pensar, bueno, estaba muy ávida de la práctica. Mi formación de grado fue súper teórica, más allá de que había tenido la experiencia de hacer prácticas en el hospital psiquiátrico en el Borda, que supongo que lo conocerán al menos de nombre. Habíamos tenido una posibilidad de trabajar en lo que era el servicio de pacientes crónicos y eso había sido prácticamente toda la experiencia que yo había tenido a lo largo de 5 años de carrera y quería ver cómo trabajaba, qué hacía un psicólogo. O sea, mi pregunta estaba todo el tiempo, decía, quiero ver qué hace el psicólogo, qué hace el psicólogo, como que sentía que había estudiado un montón y que era momento de poner manos a la obra. Y ahí fue que a través de mi papá, que es bueno, mediador familiar, que conocí a Lino Guevara, que estaba con Adela, y Ilse también lo conoce, y me dijo, ellos trabajan en un entrenamiento para terapeutas, y yo dije, bueno, ni me importó qué enfoque hacían, qué cosa. Cuando me dijo que trabajaban con cámara Gesell fue todo lo que necesité para que me atrape, y dije, bueno, es mi oportunidad de ver y de ver en vivo, no en esta cosa de que nunca podemos ver. Y bueno, y la formación de grado que yo tuve fue principalmente psicoanalítica, entonces en esto de que era la confidencialidad, la privacidad, el no afectar todo lo que sea en el contexto terapéutico, yo sentía que me dejaba privada de esa parte, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue que empecé, ese fue mi primer contacto y en ese momento, ahí en el Centro de Estudios Sistémicos, hoy es Fundación Centro de Estudios Sistémicos, en la cual sigo vinculada. eh, Estaban trabajando en lo que era todo lo que ellos ofrecían un entrenamiento en terapia sistémica, pero la manera de trabajar, bueno, yo sé que ustedes vienen ya de un enfoque, de estar como aprendiendo distintos enfoques. Y digamos, el trabajo desde la perspectiva sistémica en ese momento yo diría que era ya con el tema de el uso de equipos reflexivos, que sé que Adela compartió con ustedes ayer, todo el trabajo con Andersen. Y bueno, ahí digamos, fue el comienzo de un largo viaje que hoy diría que ya son, eso fue en el 2001, así que casi 20 años, en donde empecé yo a trabajar desde esta perspectiva y bueno, que hacer como un proceso de desaprender cosas para poder aprender otras cosas, que fue para mí muy interesante. Paralelo a eso, y les cuento cosas que tal vez tienen que ver con mi vida, pero que tienen mucha conexión o que hoy les doy un sentido a la luz de lo que son los diálogos abiertos o las prácticas dialógicas. En ese momento también yo me casé y me fui a vivir al interior de la provincia de Buenos Aires,
y me encontraba, digamos, como muy sola, ni hablar desde esta perspectiva, no había ningún psicólogo, había algunos psicólogos trabajando donde General Villegas, pero éramos pocos y todos hacían psicoanálisis, o sea que desde ya sistémica era inusual y encima me fui a trabajar a un centro de rehabilitación. Aunque tengo mi teléfono que me quedó prendido. Así que bueno, todo eso me dio, o sea, me fue la práctica que yo estaba haciendo. Entonces, tal vez mi primer contacto tuvo que ver con algo muy personal, en el sentido de que yo necesitaba hacerme y herramientas que me permitieran trabajar en contextos importantes. Así que bueno, ese es un poco cómo empezó mi recorrido y bueno, en el tiempo siempre seguí ligada a todo lo que fue la formación. Primero mi conexión fue con los procesos reflexivos, después en el año 2002 tuve la posibilidad de hacer la certificación internacional en prácticas colaborativas y dialógicas, que fue para mí un poco como darle forma a un proceso que venía yo ya transitando, aún viviendo en el interior, seguía haciendo formaciones todo el tiempo, de toda formación que ofrecían yo viajaba y en ese momento no teníamos esta posibilidad brillante, con lo cual me tenía que desplazar, pero lo hacía. Este, y bueno, fue más o menos para esa fecha que terminé como de darle una primera vuelta a todos esos años de formación que había hecho y después, bueno, siempre seguí trabajando mucho con Adela y desde la fundación y trabajamos dando formaciones para profesionales, pero también siempre estamos pensando qué podemos ofrecer qué respuestas podemos dar a la sociedad en la que todos participamos desde esta filosofía. Y fue el año pasado, el anterior, en 2019, que nos invitaron a una formación en diálogos abiertos, así que Adela les nombró a Jaakko Seikkula, que es un psicoterapeuta finlandés, que desarrolló estas prácticas de diálogos abiertos ahí en Laponia, en Finlandia. Y bueno, y él arrancó una formación en Paraguay bueno, ahí arrancamos otra etapa formativa y tal vez un poco está bueno que yo pueda estar hoy acá. Estoy todavía en pleno proceso de esa formación y muy contenta y tal vez les diría, no sé, la palabra diálogos abiertos es muy fuerte porque implica mucha apertura de uno. Yo estoy en ese proceso de seguir abriéndome a aprender un montón de cosas y a las relaciones. Eso es un poco la historia de cómo llego hasta acá, ¿no? No sé si responde un poco mi presentación o... Bárbaro, sí, 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 bárbaro. Leticia Rodríguez es la correcta, organizando también lo de diálogos abiertos, ¿no? Ella no sé si es de Corrientes. ¿Es de Sí, de Corrientes? Corrientes, es de Ah, Corrientes. dudaba si era de Corrientes o de Formosa. Pero sí, No, de sé Corrientes. que es de acá, de nuestro norte, o litoral. Así es, sí, sí, sí. Con Leti estamos trabajando bastante y bueno, y la verdad es que estamos bien. Bueno, antes de contarles un poco unas cuantas cosas que he compartir, me gustaría no sé, como punto de partida, tal vez yo poder también preguntarles algunas cosas, no sé si eso es una posibilidad. Sí, 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 con Y tal libertad. vez, tal vez pensaba, no sé, para completarles la presentación y en función de lo que estoy haciendo, bueno, soy terapeuta familiar, básicamente mi actividad está volcada a lo que es la psicología clínica, pero atiendo a personas en lo que es espacio individual, también familias, parejas, y ahora estamos también empezando a hacer prácticas de diálogos abiertos de manera remota, pero digamos con población local. Así que tal vez eso es como lo más novedoso de este último tiempo. Trabajo para la Fundación
Centro de Estudios Sistémicos que dirige Abela García, y donde ahí hacemos programas de certificación, y yo trabajo como docente en lo que es la certificación internacional de prácticas colaborativas y dialógicas, y ahora en otro programa que estamos haciendo que se llama Educación Continua, que es para como gente que ya ha pasado por estas formaciones, y también soy docente universitaria, estoy dando Psicología Evolutiva 3 en la Universidad de El Salvador, en la sede de Pilar, al norte de Buenos Aires. Es un poco completa mi presentación de qué estoy haciendo. Y bueno, ahora sí tal vez me gustaría también poder conocer algo de ustedes, o por lo menos que podamos hacer algún punto en común como punto de partida para esta conversación de hoy, ¿no? Y tal vez me gustaría preguntarles, ustedes están en el último año de la carrera, ¿no es cierto? Sí. Y no, algunos y otros Sí, no. sí. Ah, Estamos ok. en cuarto año. Hola, buen Sí, día. buen día, Tatiana. Estamos en cuarto año y el año que viene es todo lo que es trabajo de TIF y demás. Bien, o sea que la parte como más formal la están terminando este año. Sí, este año. Bien, 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 perfecto. Eh, entonces me gustaría, si yo les digo a ustedes que piensen en la palabra locura, esquizofrenia, psicosis, ¿cuáles son las ideas, las sensaciones, imágenes que les vienen? ¿Qué se les aparece? ¿Qué experimentan? En principio, de vuelta yo. En principio me viene esto a la idea de las diferentes patologías, pero al hablar de patologías también hablamos de lo que es normal y anormal, como un parámetro de qué está bien, qué está mal, si se quiere. Y también, bueno, que siempre se mencionó, sobre todo cuando cursábamos psicopatología, esto de las famosas etiquetas, de que porque una persona tiene cierta patología, si se quiere, es nombrada o es reconocida por su patología y no por quién es en sí. Y después, bueno, te podría decir también que más que patología vendrían a ser estructuras. Ujú, ujú. Bien, gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? Bueno, tímidos. No hay ninguna respuesta que sea correcta o incorrecta, es solamente saber yo qué cosas se aparecen. ¿Hay vivos? ¿O estamos 4 nomás vivos? No sé, piensen desde cosas que pueden tener que ver con su vida personal, con vehículos, películas, no sé, de cualquier contexto. Hola, ¿qué tal? Yo también un poco coincido con lo que mencionaba mi compañera. Es como que quizás nosotros, por la formación que tenemos, es como que lo pensamos más desde la estructura, digamos, pero sin embargo no nos posicionamos desde ahí, sino que tiene que ver un poco más con la persona o con el caso por caso, ¿cómo se le dice? Em, y bueno, creo que eso también en relación a los procesos, digamos, de salud, de enfermedades, como que no solamente aparece una persona, digamos, enferma en el consultorio, sino que como que hay mucho más detrás de eso. Y creo que hoy en día con todas estas nuevas orientaciones que estamos conociendo, es como que a mí me hace pensar que es mucho más complejo, digamos, que venga una persona y se presente una demanda o se construya la demanda, sino que puede haber todo un contexto, por ejemplo, familiar y demás, digamos, enorme.
Bien, bien, gracias. Pueden usar también para pensar para conectarse con lo que tiene que ver con lo que llamamos socialmente o popularmente la locura o la esquizofrenia, tal vez que es como lo diagnóstico más usado. Si tuviesen que pensarlo también en sensaciones, en ruidos, en imágenes, ¿qué verían? No sé, si hacen el ejercicio de decir, cerrar los ojos y, bueno, pienso en psicosis, ¿qué se viene? ¿No? Además de ideas que podemos tener. Hola, buenos días, Daniela. Buen día. Em, las imágenes que siempre nos mostraron de la psicosis, por ejemplo, en la facultad, fragmento. Siempre los dibujos, siempre todo lo que venía de la psicosis, de la esquizofrenia, era todo fragmentado, digamos. Todo lo que no se podía cerrar. Yo por mi parte, digamos, las considero personas, digamos, a todas, pero sacando ese lado, lo que nos muestran siempre es se me vienen las imágenes de fragmentos. Lo que nos enseñan es fragmentos, cortado, roto. eh, esa imagen que se me viene de psicosis que nos enseñan, digamos. Buenísimo. Y creo que también, ay, perdón. Y también con respecto al cuerpo, tipo la fragmentación con respecto al, en ese caso, sujeto, con respecto a su propio cuerpo, tipo cómo lo siente. Y justo ahora me acordé de algo que nosotros cuando estábamos en segundo teníamos neurociencias, o en primero, no, segundo. Y teníamos un profesor que se llamaba, el apellido es 40, y era un psiquiatra, y él decía que las esquizofrenias, uno no es como que las olía. Cuando entraba al consultorio él olía las esquizofrenias, y eso siempre me resultó hiper curioso, tipo que él se refiere así a la esquizofrenia. Bueno, eso. ¿Y qué te hizo pensar o qué entendiste vos de esta idea de oler la esquizofrenia? ¿Cómo te lo Y imaginas? la verdad es que hasta ahora como que me cuesta posicionarme en ese momento en eso de oler una esquizofrenia, pero me hizo acordar, tipo, hice la conexión cuando usted dijo sobre qué imágenes o qué se nos viene cuando, así en el sentido sensorial, cuando pensamos en la esquizofrenia. Bien, bien. Bueno, podemos dejarnos la pregunta y volver a pensarla en un rato. ¿Alguien más Por quisiera ahí, compartir alguna conexión? Sí. no, quería aportar esto que usted también mencionó de loco, la locura. Por ahí también cuando uno habla de la locura se imagina como así los encierros, personas deambulando de acá para allá, alucinando, personas hablando, delirando. Es como que se imagina el famoso loquero, digamos. Claro. O el famoso dicho de ¿para qué voy a ir al psicólogo si yo no estoy loco? Ujú, ujú, tal cual. Un poco, se me quedó frisado el video, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos Se bien. escucha. Entonces sigo por el video, no importa, cualquier cosa me avisan. Dos conexiones se me vienen a mí con respecto a lo que es la psicosis o también el tema de mis experiencias personales y se me viene una de las ideas que se me aparece es cuando iba al Borda a hacer las prácticas y ahora cuando pensamos en los, no sé, olores, si pienso en olores de ese momento, o sea, se me vienen muchas sensaciones, desde un ambiente muy frío, muy oscuro, no sé si también tenía que ver por justo el pabellón donde yo iba, que era la parte de crónicos. La realidad, si tuviese que ponerlo en otros términos no técnicos, serían como personas en un estado de mucho abandono personal, o sea, de mucho descuido, ropa sucia, rota, dedos quemados con cigarrillo, de que se acercaban y no sé, estaban como, a ver, esperen que voy a ver si puedo
volver a iniciar el video. Ahí estamos, a ver si lo engancho. Tal vez, digamos, personas que con una, así que venían como moviéndose con temblores y que te hablaban como muy cerca del cuerpo, o sea, se te acercaban mucho. Mi sensación era, me acuerdo un día que yo estaba mal anímicamente, no me acuerdo por qué, iba los sábados a la mañana, yo vivía a 1 hora y media del Borda, me tenía que tomar el tren, después el subte a Constitución, era todo como bastante de paisaje, y entrar ahí algún día que yo fui medio en baja, me acuerdo que sentía que se me venían todos como encima. Era una cosa, una sensación muy, muy rara para mí, pero me di cuenta también, dije, me di cuenta que yo estaba distinta. Ese día sobre todo me fue muy invasivo. Después tuve otra conexión, bueno, graciosa, pero que todavía la guardo conmigo y no sé, capaz me sigue acompañando. Y un día estaría en tercer año, sí, porque estaba cursando psicopatología y el titular de la cátedra nos había invitado a un congreso de salud mental que se organizaba en la Facultad de Medicina. Y entonces fui, y bueno, en medio que era la primera vez que yo iba a un congreso, no conocía la Facultad de Medicina, era todo nuevo, y eligiendo, había tanta oferta de actividades que no sabía qué ir, y había una que era algo de psicosis, no sé qué, y yo era como, voy a esta, obvio, porque siempre era como, para mí fue siempre como muy intrigante. Y entonces, bueno, llegué tarde, estaba toda la gente sentada y bueno, como no encontraba el lugar, llegué tarde y cuando me estoy por terminar de sentar, el profesor, que era un hombre bastante mayor, dice, a ver, señorita, la que se está acomodando. Y yo dije, tierra, tragame, o sea, no es mi perfil de llegar tarde a los lugares. Así que bueno, pero me relajé porque yo quería llegar, o sea, estaba muy interesada en llegar a ese encuentro, no sé. Y entonces me estaba así, entonces me dice, bueno, vamos a aprovechar, voy a repetir la pregunta a ver si nos la conté. Imagínense, estudiante, toda gente para mí grosa en el sentido como todos médicos, psiquiatras, bueno, gente con experiencia. Y yo ahí tengo ese recuerdo de hacer una pausa de un segundo y decir, la verdad que digo, sí, la verdad digo, sí, como poder, digo, qué sé yo, no estoy exenta de que me pueda pasar. Digo, ¿por qué habría, digo, así como uno puede enfermar del cuerpo y no podemos controlarlo, digo, ¿por qué podría sentirme exenta de enfermar del alma o del psiquismo? Y siempre me quedó siempre me quedó esta pregunta, esa experiencia de pensarme yo en ese contexto, ¿no? Entonces, ¿por qué les pregunto? Tal vez fue mi primera conexión personal, de decir, ¿y qué me pasa a mí con esto? Y la tuve cuando yo pensé en esa vez que ese profesor me hizo esa pregunta y yo por primera vez me la hice a mí misma. Y me conectó con el tema de la psicosis desde un lugar mucho más humano. Entonces, nada, me parece que es importante y tal vez no puedo evitar, cuando pienso en los diálogos abiertos, no puedo evitar en esto de considerar que es una práctica que nos toca desde nuestro ser personal. Podemos hacer diálogos abiertos desde otro lugar que no sea desde comprometernos personalmente. Entonces, un poco pensando en qué compartirles hoy, a veces me parece interesante con práctica, y es que como ustedes ya están aprendiendo en los distintos enfoques, bueno, antes que nada, cualquier cosa, hasta acá vamos bien, cualquier cosa, interrúmpanme, o para preguntar, o para compartir algo que recuerdan, que justo conectan, ¿sí? Mi idea es que hagamos de esto también como un diálogo abierto en el sentido en que podamos tener todos la libertad de participar, ¿sí? Entonces, bueno, pensando un poco en los orígenes de esta práctica, tal vez el diálogo abierto, ustedes saben que es una modalidad de trabajo que desarrolló Jaakko Seikkula en Finlandia. Él empezó a trabajar en un hospital psiquiátrico, en el hospital psiquiátrico Keropudas, en Tornio, que es en la Laponia finlandesa, una provincia chiquita, es un lugar chico.
Y un poco él venía en su formación de la terapia sistémica, como ustedes la vienen aprendiendo, o tal vez como la primera parte de todo lo que fue el abordaje de la sistémica, en donde siempre los terapeutas, digamos, trataban de ver y entender qué pasaba en ese funcionamiento familiar, y también entonces la psicosis la entendíamos como o un regulador del equilibrio de la familia, o como una manera de expresar un conflicto familiar, y los terapeutas hacían grandes esfuerzos en entender cuál era esa dificultad e intervenir en pos de ayudar a que la familia pueda vivir mejor o generar un cambio, básicamente. Y un poco lo que se va viendo o lo novedoso en este trabajo, cuando empiezan a trabajar en lo que son los diálogos abiertos, que esto fue más o menos para el año, o sea, se empezó como a cambiar esa práctica en el año 1984, verán que es una práctica bastante nueva o joven, digamos. Y lo que es que empiezan a generar un contexto social en donde planificar los tratamientos, y se encuentran descubren en esa planificación de los tratamientos, en la cual introducen al paciente y la familia, que esto es como algo novedoso, y en esta inclusión se dan cuenta que la familia, lejos de tener un lugar como de receptor o más pasivo, se transforma como en un agente muy activo. La familia empieza y el paciente también participa en estos encuentros de una manera muy activa. Y otra de las cosas que descubren en este cambio es que digamos, la postura de los terapeutas incide enormemente en lo que puede suceder. Entonces, el cambio es el cambio también en el equipo terapéutico que hace posible generar un cambio en la familia. Y digo descubren porque no es que pensaron, bueno, ¿qué tal si ahora nosotros cambiamos y entonces podemos hacer que la familia cambie? ¿O qué tal si ahora le invitamos a la familia que se vuelva activa y entonces tenemos un colaborador más eficiente en el proceso que tenemos que transitar? Fueron cosas con las que se encontraron en esta experiencia de invitar a la familia a la hora de intentar planear el tratamiento. Por lo cual también hicieron otra distinción, que fue, tal vez se dieron cuenta que ya no había una forma de delimitar, no es que, bueno, ahora vamos a planear el tratamiento y después lo vamos a poner en práctica, sino que fue un proceso que desde el inicio empezaron a tener contacto y hacer ya misma, tanto el planeamiento de la interacción o del trabajo ya era parte del tratamiento, ¿no? Y esta línea también se fue borrando. Esos fueron como los inicios, ¿no? De lo que fueron los diálogos abiertos, y tal vez, una de las cosas que empezaron a darse cuenta, y por qué, cuando recién creo que Tatiana hablaba de esto del encierro, del loquero, o yo misma me pienso en esto del borde en esos momentos en donde yo iba, y bueno, era muy difícil en lo que era la psiquiatría hacer que una persona, luego de tener un diagnóstico psiquiátrico y de terminar hospitalizada y tratada con medicamentos, aún cuando hacían terapia familiar y terapia individual, era muy difícil como esta reinserción social. Entonces empezaron como a trabajar más en esto de lo que llamaron en un inicio los sistemas fronterizos, en el caso de los diálogos abiertos, entre el hospital psiquiátrico y la red social, o la familia y otras personas que hacen a la red social, ¿sí? Y después empezaron también a hablar de esto como el arte de cruzar fronteras, ¿no? Que bueno, para mí es como una frase bastante significativa, porque la podemos aplicar a distintas fronteras con las que nosotros estamos en contacto. Esto un poco funcionó como el antecedente o el origen del el diálogo abierto. Y entonces, cuando pensamos en diálogos abiertos, es una forma o un modelo de trabajo que arrancó en el campo de la psicosis, de las crisis psicóticas agudas. Ustedes habrán estudiado distintos cuadros en lo que es psicosis, y bueno, y sobre todo se hizo investigación en lo que fue el primer episodio psicótico.
¿sí? Jaco hizo una investigación de más de 30 años en ese campo, o sea que es una investigación muy importante porque muchas veces no tenemos estudios longitudinales de esa magnitud, lo cual es un aporte, creo, a la psiquiatría o a la salud mental muy, muy significativo. Y una de las cosas que se fueron encontrando en esta forma nueva de trabajar fue que lograban que las personas puedan usar, o sea, bajaron, no sé, como un 80%, no me acuerdo los porcentajes, no voy a hacer tampoco el esfuerzo de recordarlos, pero significativamente lo que fue la hospitalización de los pacientes psiquiátricos y también el uso de medicamentos, con resultados muy buenos a nivel de reinserción social, ¿no? Yo le dejé igual a Ilse un libro, que es el último libro que tiene Jaco con Tom Ankil, que es otro, bueno, un trabajador social, sociólogo, que ha trabajado también mucho en las prácticas dialógicas, que después, si nos da el tiempo, sí, vamos a hacer que nos dé, y les voy a contar brevemente también qué aporte hizo en el campo de las ciencias sociales. Y bueno, le compartí el último libro que tienen ellos, que está en castellano y que es muy, muy valioso, así que bueno, pues él les va a compartir, y ahí hay investigaciones con números, por eso no voy a hacer el esfuerzo de compartirlo acá. Y bueno, y cuando pensamos entonces en estas prácticas que fueron surgiendo, Jaco y los colegas que fueron trabajando con él se fueron preguntando mucho qué es lo que hace, o sea, qué es lo que define, cuáles son las características de estos diálogos abiertos. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Hay alguna pregunta? Sigo entonces. Y entonces un poco definieron los principios, lo que llamaron los principios o los elementos básicos o esenciales del diálogo abierto, que también lo van a poder leer tranquilos en un artículo que él escribió con Mary Olson, algún otro terapeuta, en donde enuncia bien estos principios. Pero tal vez les voy a compartir algunos de cosas que también voy viendo en mi experiencia. Una de las cosas importantes es que la práctica de diálogos abiertos siempre es una práctica que se hace en el contexto de la red social. Ahora ustedes ya son como de la generación de las redes sociales y casi que es como normal en la vida, pero esta palabra no fue tan normal siempre, ni estuvo tan en auge siempre. Con lo cual, la red social en este contexto tiene que ver con las personas significativas en la vida de lo que llamaríamos paciente, bueno, en términos nórdicos serían clientes, no pacientes, pero en nuestros términos vamos a decirle pacientes o consultantes. Y bueno, es como convocar a todo ese contexto, que básicamente estaría definido por la persona que tiene la problemática o el trastorno psicótico, la familia, personas relevantes del núcleo social que la familia considere, o el paciente, en caso también de querer o de poder hacerlo, más el equipo terapéutico. Todo eso es el contexto, es lo que entendemos por red. Y tampoco se divide profesionales, consultantes, sino que somos todos parte de un equipo que vamos a trabajar en colaboración y de manera conjunta. Y después el concepto nuclear, que algo de eso estaba preguntando hoy, no me acuerdo quién se conectó primera. Diana. Diana, estaba cerquita. Que tenía que ver con algo de la emocionalidad, y ese es el concepto de dialógico. Cuando hablamos de prácticas dialógicas, vamos a usar este concepto, que es un concepto que ha trabajado bastante el filósofo Bakhtin, no sé si ustedes han escuchado, probablemente por muchos de los que han venido a compartir con ustedes, pero él habla de una cosa de que las personas somos seres dialógicos por naturaleza. ¿Por qué? Porque nacemos en las relaciones sociales y no podemos estar por fuera de las mismas. Y que eso va a ser un elemento como, o sea, estar en diálogo es parte de estar en la vida. Y estamos en diálogo, va a poner también el acento en lo que tiene que ver con la corporalidad. Estamos en diálogo con todos nuestros sentidos, con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro ser emocional, además de con nuestros pensamientos, las palabras, ¿sí?
Entonces, cuando hablemos de estar en diálogo, no vamos a usar el diálogo en el sentido que socialmente se utiliza como la práctica discursiva, sino que eso va a ser un aspecto del diálogo, pero el diálogo lo vamos a entender de un modo como más amplio, en donde vamos a incluir todo nuestro ser y también el contexto. También estamos en diálogo con el aire que nos toca, la piel, que nos va a permitir sentirnos más fríos o más frío, más calor, y un montón de sensaciones que están en el ambiente también. Todo eso es parte de el estar en diálogo, o es parte del contexto en el cual nosotros estamos o somos parte de ese diálogo. Y entonces, una de las cosas que sé que Adela les ha hablado ayer seguramente, también como una forma distinta con respecto, sí, al estar en diálogo en el sentido de cómo respondemos en esas relaciones, cómo escuchamos, cómo estamos presentes, cómo, digamos, de qué manera son valorados. Desde el punto de vista dialógico también va a decir, digamos, lo que vamos a pensar es que el diálogo existe porque las personas, digamos, si bien compartimos una naturaleza, somos distintas. Entonces, encontrarnos con algo diferente es como que nos pone la necesidad de dialogar. Y necesitamos reconocer esas diferencias, estar abiertos y al mismo tiempo no podemos no responder dentro de esa relación y a eso distinto que se nos aparece. Entonces, digamos, en toda esta práctica de los diálogos abiertos vamos a entender mucho los encuentros humanos como encuentros en los cuales estamos abiertos necesariamente a la alteridad o a un otro que es distinto de mí. Siempre vamos a estar respondiendo y en ese responder también vamos a hacer anticipaciones, ¿sí? Con respecto a la reacción que yo voy a esperar de ese otro, y todo el tiempo va a estar en términos de esa dinámica responsiva, ¿sí? En donde vamos a estar incluidos como personas completas, con todos nuestros sentidos, con toda nuestra emocionalidad, con todos los aspectos que hacen a nuestra vida, incluyendo el contexto físico, ¿sí? Hoy nosotros tenemos un contexto que está, por ejemplo, caracterizado por la virtualidad, que nos pone una condición diferente, en donde a lo mejor yo, mientras que hablo con ustedes, veo si me quedo frisada, si no me quedo frisada, si uno de ustedes aparece o desaparece, y todo eso me toca también a mí, no está ajeno a mi estar conversando, compartiendo, y es parte de un diálogo interno que yo voy teniendo y es parte de mi percepción, ¿sí? Y esto digo a modo de ejemplificar cuán complejo es este dialogismo, ¿no? Cuántas cosas están involucradas al mismo tiempo. Hasta aquí estamos bien. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran compartir? Por ahí interesante esto que vos decís de Sécula, que lamentablemente no se lo ve a Sécula. Se sabe que es diálogo, no se lo ve. Así que no lo conocen directamente. Ah. Estoy escuchando, no sé si ustedes también o soy yo. ¿También? ¿No podrías repetir, Ilse, lo que dijiste? Hay alguien que tiene micrófonos abiertos y hace como una interferencia. Sí. Decía que en realidad no lo conocen la mayoría, quizás algunos que lo escucharon porque lo nombré, pero no lo conocen a Sécula. Y es interesante esto porque sí hablamos en los humanistas de diálogo y la relación con el encuentro, y sobre todo cuando hablábamos de Buber y Marcel, hablábamos del encuentro. Y también los que cursaron conmigo educacional, también planteamos en Freire el lugar del diálogo, pero no propiamente desde Sécula. Sí. Interesante y es importante, digamos, a ver, el diálogo
en este sentido más amplio, y por eso tal vez lo subrayo como algo nuclear en esta práctica, porque, o sea, no sé, y les comparto no sé si llamarlo un prejuicio, una preocupación que a veces tengo yo, y es cómo hacer que cosas que son complejas no se vean simplificadas, ¿no? Y entonces uno piensa, bueno, no sé, bueno, ahora yo les voy a compartir tal vez y después podamos intercambiar un poco cuáles son los principios del diálogo abierto. Lo primero que está bueno pensar es que esto es una postura, si hablamos de una manera de estar en las relaciones, no estamos hablando de un método o una técnica. Tal vez si estaban esperando, no lo sé, que yo les diera una que ustedes puedan aplicar, esto no se los voy a poner, ¿sí? Entonces, cuando les comparto todos los años que yo vengo haciendo de formación y todavía pienso todo lo que tengo para aprender y digo, esto es un proceso en donde uno se va formando y va haciendo su propia experiencia y en donde la experiencia se nutre, por supuesto, de aspectos teóricos, pero también mucho de lo que es la experiencia práctica o más bien les diría de la práctica reflexiva, ¿no? Además de las cosas que vamos haciendo, de estos espacios de poder reflexionar sobre cómo trabajamos. Esto fue un poco lo que hizo Iaco ahí en el hospital de Querópudas, de que empezaron a trabajar, se juntaban y reflexionaban. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Y cada uno iba compartiendo qué me pasó a mí, qué le pasó a mi compañero, qué nos pasó como equipo, qué vimos en familia. Como cuando hablamos de ser responsivos, es cuando yo estoy en una consulta con una familia, por ejemplo, el diálogo abierto, entonces ya les puedo adelantar que uno de los elementos esenciales es que la práctica de diálogo abierto nunca es de un terapeuta, es siempre mínimo 2 terapeutas, ¿sí? Ahora, por ejemplo, las prácticas que estamos haciendo nosotros, en general, estamos haciendo de 3 terapeutas. ¿Tienen alguna idea por qué hacemos de más de un terapeuta? Y no será porque capaz otro terapeuta ve algo que el otro no, y también porque si uno está preguntando o está inmerso en la situación, el otro que está desde afuera. En teoría técnica del grupo habíamos dado también algunas técnicas en las que había un observador no participante y un observador participante, por así decirlo, pero los dos están, después comparten conclusiones y cosas. Claro, una de las razones, decir algunas cosas. Una es la que vos mencionás, que tiene que ver con que cuando uno está, tal vez si uno está muy concentrado en estar preguntando, por ejemplo, tal vez tengo mi concentración y estoy como más atenta a eso de qué quiero preguntar, mientras que otro a lo mejor, además de escuchar la pregunta, puede ver otras cuestiones, ¿sí? Que digamos que el que está más concentrado en otra actividad no está pudiendo ver, además de lo que cada uno aporta, ¿no? Ahora vamos a ver, esto después lo vamos a también conectar con un concepto que es muy importante en el dialogismo, que es la polifonía. ¿Escucharon hablar de eso? No, bien. Bueno, entonces es un concepto muy importante que tiene que ver con la inclusión de múltiples voces en esa construcción conjunta de comprender una experiencia. Entonces, además de que son casos difíciles y complejos en los que, por ejemplo, si pensamos... Qué Sí, bueno, porque acá me da la pauta de que no la escucharon a Rocío Chavestes, porque la que habló de antes, cuando hizo la presentación, de, digamos, polifónico o pluralidad de voces, fue Rocío Chavestes. Quizás no conectaron, se quedaron con pluralidad de voces y no con polifónico, pero ya Rocío ya presentó esto antes. Ahí nos va dando la pauta de qué van escuchando también, ¿no? bueno, es muy interesante esto que traes, porque aparte esto es la pauta de que más allá de lo que la persona dice, como en este caso Rocío, que puede haber hablado de la pluralidad de voces o polifonía, capaz no todos lo escucharon igual o capaz no lo escucharon aún cuando ella lo pueda haber dicho. Y esto que nos puede pasar en una clase es muy interesante porque también la clase no deja de ser un espacio dialógico, una práctica dialógica,
en tanto uno la piense de esta manera y la viva de esta manera. Donde yo puedo compartir cosas, pero yo no sé cómo van a entender ustedes. O sea, no sé y no lo voy a saber tampoco, digamos. La mayor aproximación que puedo ir teniendo es lo que ustedes me puedan ir compartiendo. Desde la pregunta, desde las conexiones que hagan, o no sé, como sea. Tampoco sé cómo van a ser esas comprensiones o qué es lo que puede ir quedando, así como yo les puedo traer experiencias mías de cuando estaba todavía cursando la carrera de grado, y también me pregunto, ¿cuándo me visitan esos recuerdos? No me visitan siempre, no es que yo todas las semanas o cada 3 años me levanto y digo, ahora me acuerdo del día del congreso, no, son recuerdos que vienen a mí en momentos particulares cuando tal vez cobran un sentido para mí. Entonces digo, siempre estamos en diálogo con nuestra vida, con nuestra historia, y entonces agregando algo a la polifonía, una de las cosas tiene que ver, el diálogo abierto va a contemplar lo que es la polifonía externa, pero también la interna. En una reunión, digamos, que haya más de un terapeuta, tiene que ver primero con que es un escenario complejo. Aparte, si estamos pensando que es una investigación que se hizo en el campo de la crisis psicótica aguda, imaginémonos que pueden llegar personas que pueden estar muy ensimismadas o muy exacerbadas en su comportamiento, o sea, son situaciones muy abrumadoras a nivel de la experiencia. Entonces, ¿cómo recepcionamos todo eso? O sea, tal vez es mucho y ser más de uno, y esto sí es una experiencia que les puedo compartir personal, y es que trabajar con un equipo de terapeutas es una cosa, para mi gusto, suprema, en el sentido en que la compañía que uno siente, la tranquilidad, o sea, es más, o sea, no nos sentimos tampoco solos, estamos más tranquilos de que somos más ojos mirando, más oídos escuchando, menos riesgo de quedar sesgado, porque tal vez yo entiendo esto de esta manera, pero eso no sé si es así o no. Entonces, tenemos más para ofrecerle a nuestros consultantes cuando estamos trabajando con más profesionales. Entonces, eso un poco nos lleva al contexto de red, a que entonces en la práctica la inclusión de por lo menos un terapeuta más. Cuando pensamos en la red social, hablamos de poder invitar a más personas o personas significativas, que esto también, y esto lo va a decidir la persona que consulta. Esto es como una de las cosas, es como funcionaba ese servicio de crisis en Finlandia, es que la persona llamaba y ya tomaba contacto. La persona que atendía ya era como el referente y era la persona de contacto para la familia. Entonces siempre esa persona va a quedar en contacto. Y es muy importante responder dentro de las 24 horas. O sea, y agendar la reunión. Y eso yo también lo aprendí. Lo aprendí, digamos, con Jaco, lo aprendí también con Toma, que tuve la oportunidad de conocer en algunos seminarios que hacía en nuestro país. Y hay ventanas, lo que llaman ventanas, a veces la gente se abre en momentos para pedir ayuda y después capaz se cierra y no se abre de vuelta. O sí, pero no lo sabemos. Y no responder hace que tal vez nos perdemos y no le damos a la persona esa oportunidad, ¿sí? Por eso es muy importante lo que es la ayuda inmediata, el estar ahí para el otro. Y ahí es donde se coordina quiénes van a estar en la reunión, a quién va a invitar. Si va a invitar, entonces uno le pregunta a la familia, bueno, ¿quién cree usted que es importante que participe en esta conversación? ¿Quién le parece que es más oportuno que haga la invitación, el servicio, o en este caso uno como terapeuta, o usted puede invitar a su vecino, a la maestra del colegio, o a la enfermera, o lo que fuere? En estas reuniones las preguntas son siempre abiertas. En una primera reunión siempre es importante tal vez hacer la pregunta sobre la historia de la consulta. Esto fue como una de las cosas también que hacía siempre Tom Andersen. No sé si Adela se las comentó ayer, pero como preguntar, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cuál es la historia de que ustedes estén hoy acá? ¿A quién se le ocurrió y cómo fue que se le ocurrió hacer esta consulta? O sea, porque eso nos va a orientar sobre quiénes están realmente como más abiertos o más comprometidos, y a veces uno hasta puede preguntar quiénes estuvieron de acuerdo, porque supongamos que viene toda la familia, o sea, todos capaz aceptaron, pero tal vez fue la mamá la que dijo vayamos, y bueno, mamá dijo y todos dijimos sí. Entonces
digamos, es muy importante para saber cómo movernos y ser cuidadosos de todas las posiciones. Después, otra de las cosas que es muy importante en esto es ir respondiendo a las palabras. Esto seguro que Adela se los dijo, porque esto también lo hacía Tom, y Jaco también, que es responder a las palabras del consultante. No a lo que yo entiendo de lo que dice, sino a lo que dice. Siempre tomo lo que escucho. Y es muy importante también usar el repetir. Por ejemplo, la persona dice, porque yo me siento muy triste. Entonces yo puedo chequear. O sea que usted se está sintiendo triste. Y capaz después le puedo preguntar y explorar por esa tristeza, pero digo, si es una palabra, es como, no digo, está afligido. Me quedo con triste porque la persona eligió triste. No es que nosotros vamos cambiando, ¿sí? Y eso también porque el repetir da tiempo para escuchar. Y ahora entonces volvemos, ¿no? La escucha o el espacio dialógico lo construimos. Básicamente, cuando pensamos en diálogos abiertos, es generar un contexto de posibilidad en donde uno pueda dialogar de manera tal que una experiencia pueda cobrar una comprensión o un sentido para la vida de las personas. Esto que suena en 2 oraciones muy sintético, es en el tiempo y en el cómo es sumamente complejo, porque necesitamos construir un lugar seguro, y un lugar seguro es un lugar en donde las personas, y acá podemos otra vez ponernos, ¿no? ¿Qué necesitamos nosotros para estar seguros? Necesitamos, por ejemplo, saber que vamos a ser escuchados, que vamos a ser respetados, que nuestra posición puede ser válida, tal vez no compartida o puede no generar un acuerdo con los otros, pero pues yo puedo decir, bueno, yo creo esto, o para mí, o yo lo entendí de esta manera, ¿sí? Y todo esto ayuda a la construcción de un lugar seguro. Si pensamos en la psicosis y volvemos entonces a nuestras conexiones, a los ruidos, alucinaciones, delirios, también lo tomamos como todas las expresiones de las personas en las prácticas dialógicas y en los diálogos abiertos son valiosas en tanto expresiones. No tenemos idea de cuál es la mejor manera de comunicar. Si yo comunico con un gesto, estoy comunicando. Si yo comunico con un ruido, estoy comunicando. Y tampoco tenemos que llegar a un acuerdo si yo grité, que ese grito es como, bueno, lo tomo. Y yo puedo decir, uy, gritaste o me quisiste decir algo. Y puede todo el tiempo chequeando comprensión. Entonces, tal vez una diferencia con respecto a lo que es la psicopatología tradicional es que acá no vamos a estar concentrados en hacer como una clasificación de la sintomatología, ni nos va a interesar tampoco en sí llegar al diagnóstico. Diálogo abierto no trabaja con diagnóstico. Esto no quiere decir que uno no lo pueda usar, y que si la familia viniera y dijera, porque tengo, no sé, ahora justo estamos viendo un caso, acá es uno de los primeros casos que vemos de diálogos abiertos en Buenos Aires, y hay diagnósticos. Nosotros no vamos a decir, no, diálogos abiertos no trabaja con diagnóstico. Obvio que lo tomamos, pero lo tomamos como un nombre. En tal caso veremos, bueno, qué significa para esta familia que haya una persona con esquizofrenia, una persona con bipolaridad y una persona, y de qué manera ellos han entendido esa bipolaridad o esa esquizofrenia y cómo han convivido con eso. O sea, es como una manera de intentar comprender la experiencia y no de nosotros hacer un punteo de que es esquizofrénica porque hay alucinaciones o porque no las hay o porque han durado 7 días o han durado 4. O sea, no ponemos el ojo en este sentido. ¿Sí? Entonces, el diagnóstico es como la construcción que se hace conjuntamente entre el equipo terapéutico y la familia o red social en función de qué entendemos que está pasando. ¿Sí? Y es un diagnóstico que entonces también va a estar sujeto a transformación. Podemos ir cambiando esas comprensiones, no es algo que va a quedar fijo. Entonces también cuando escuchamos de esa manera e intentamos comprender, también aportamos una sensibilidad especial en el encuentro.
y es una manera de cuidar a las personas. Estas prácticas son muy cuidadosas de las personas. No importa en qué estado se encuentre, siempre la persona es valiosa y es aceptada y es validada y es respetada. Puede pasar, por ejemplo, en casos como casos de abuso, de violencia, en donde uno no junta toda la red y haga reuniones por separado, porque a lo mejor no está esta posibilidad, ¿no? Entonces, quiero decir, es una práctica que también requiere de flexibilidad. No podemos tener esto es así, sí o sí, toda la red. Y entonces alguien dice, siempre me acuerdo, Tom Anderson vino a un seminario, no sé si alguien lo mencionó ayer, vino a un seminario en Argentina y me acuerdo que habían citado una familia vivo, ¿no? Y había eran unos cuantos, no sé, 6 o 7, y una de las hijas de la familia había decidido que no quería hablar. Yo me acuerdo que Tom, y entonces eso había generado mucho malestar en la familia, porque si ella no habla y ella que es la que tiene el problema, si entonces, ¿para qué estamos acá? Bueno, y creo que estuvo, no sé, 1 hora solamente llegando al acuerdo de cómo iban a participar. Entonces digo, y uno podría decir, qué pérdida de tiempo, ¿por qué no puso orden y arrancó ¿no? Pero bueno, todo ese tiempo, construir espacios dialógicos lleva tiempo. No podemos estar al galope ni para llegar a la comprensión, ni para que rápido nos cuente o que vamos ya por la próxima pregunta que tengo en mi cabeza. Tengo que ir siguiendo a las personas que nos consultan siempre, en cómo conversan, en el ritmo, en el estilo, hasta en lo corporal. No puedo yo, no sé, si lo hacemos naturalmente las personas, pero los terapeutas tenemos la responsabilidad, y acá sí podemos nosotros ser como más críticos, más cuidadosos de nuestro accionar, tenemos que ver más cómo nos movemos. Si todos son súper tranquilos, yo estoy meta ruido, meta movimiento, o sea, esto va a ser como discordante o va a afectar el clima del encuentro. ¿Sí? Entonces, todo eso es lo que va a ir armonizando y generando el contexto para conversar. Y todo lo que vayamos trayendo, también otra diferencia con respecto a otros enfoques, puede ser que vamos a concentrarnos en lo que pasa hoy. No importa, o sea, tal vez las personas van a narrar cosas de la historia, ¿no? Entonces, capaz, no sé, pensando en una conversación o en esta conversación que tuvimos, capaz de decir, cuando yo era adolescente no me pasaba esto, y yo era feliz y hacía... Y entonces, tal vez si yo voy a preguntar por la emocionalidad o por lo que fuere, vuelvo a hoy. ¿Cómo es para vos hoy acordarte de esa alegría de cuando eras adolescente? Y cómo eso, cómo es hoy en esto de sentirte tan triste, por ejemplo. O sea, traigo esa emoción del relato, pero siempre busco como de entenderlo en el momento presente, ¿sí? Y de responder a eso. Después, otra de las cosas, tal vez conectado con lo que habrán visto en las prácticas colaborativas y dialógicas, que también estos diálogos abiertos van a requerir de tolerar la incertidumbre. Uno de los desafíos o de los retos más grandes es como soltar el control, ¿no? O sea, no podemos saber cuando vamos a una reunión qué es lo que nos vamos a encontrar, ni qué es lo que vamos a preguntar, ni en qué momento, o sea, aun cuando podemos traer ideas, ¿no? Y como esto que hablábamos de los diálogos internos, podemos decir, bueno, sí que voy pensando, yo todo el tiempo estoy pensando cosas, pero no sé si los voy a poder ofrecer, si van a ser útiles. Y hoy Diana que hablaba sobre la emocionalidad, tal vez lo dialógico también habla mucho de que somos seres corporales y todo nuestro ser está involucrado en la experiencia. Entonces, no sé, yo ahora estoy conversando con ustedes y puedo ir monitoreando, o sea, no es algo que se me está representando como, no se me representa mucho mi emocionalidad porque me siento muy tranquila, pero me pregunto cómo sería para mí si de pronto yo empezara a sentir que ustedes, no sé, o están aburridos, o si ustedes empezaran a refutar todo o a decir, no sé, pero qué clase de porquería y esto de los diálogos abiertos.
capaz yo empezaría a sentir otras cosas y es muy posible que yo responda a eso también o que mi emocionalidad empezara también a entrar en juego en mi diálogo. Entonces, es muy importante cómo nos sentimos. Tuve una consulta y había una de las personas que era parte de la consulta, estaba mucho tiempo con los ojos cerrados. Y yo me pregunté, estaba así de plano, decía, no está, o sea, no le interesa, se quedó dormida, o sea, o sea, un montón. Y era muy fuerte tener esa imagen, ¿no? Y de pronto yo no puedo, digo, no podemos no incluir eso y decir, no, no importa, o sea, yo soy terapeuta, igual estoy trabajando. No, no, o sea, todo importa, todo me afecta, todo me toca y yo respondo a todo eso que me toca. Entonces, estas prácticas dialógicas tienen que ver con eso y los diálogos abiertos también. Y tal vez como pensando un poco en cómo generar estos contextos y cómo llegar a las comprensiones, ¿no? Pues yo digo, bueno, ¿y qué pasa? Si tenemos un discurso que es ilógico y parece que no tiene nada que ver con nada, lo que uno va aprendiendo en esto es que siempre tiene un sentido. Hasta los delirios, las alucinaciones, son cosas que siempre tienen alguna conexión con la historia real de la persona. Eso nos lleva tiempo y tenemos que ir como comprendiendo, y es una comprensión que Iaco siempre dice algo que a mí me ayuda un montón, y es como lo más importante en la práctica dialógica es invitar al diálogo. No importa, no hay que desesperarse por encontrar ese momento de tal vez donde uno puede hacer una comprensión, una nueva comprensión. Como invitar al diálogo y confiar en que en la medida en que uno dialoga va a llegar a la comprensión y a ese sentido, ¿sí? Entonces, bueno, tal vez un poco para compartirles qué son los diálogos abiertos, estos serían como las cosas esenciales. Ahí podríamos puntualizar más en cuanto a cómo incluir, pero bueno, yo creo que ya son cosas que han visto un poco y que con esto más o menos tienen un pantallazo, o díganme ustedes qué les va quedando claro y qué preguntas se les formulan con respecto a esta manera de trabajar. Yo por ahí quiero hacer una diferencia en la palabra porque, como te decía, vemos en muchos abordajes. En la cognitiva saber, en la logoterapia está, por ahí se habla de diálogo socrático, no de diálogos abiertos, pero está la palabra diálogo, en los humanistas está. En principio hablamos de entre dos logos, ¿no? Y entonces, por ahí en lo que hace la semiología, ¿cuál sería la diferencia? Que por ahí en los humanistas logos tiene más relación con sentido, razón o coherencia, y en sécula va a ser más con el logo como lo simbólico, no el signo, sino lo simbólico. Entonces podemos decir del choque entre dos simbólicos. Y como los simbólicos son pluriformes, o sea, el signo sí es uno, pero lo simbólico puede ser multiforme, pluriforme. Entonces de ahí cuando, si nos imaginamos, ya no es el mismo choque del logos, diálogo de los humanistas, que es entre dos sentidos o entre dos razones o entre dos coherencias o entre dos palabras. Quizás el más cercano a lo de sécula sea entre dos palabras. Luego, derivado del again, ustedes saben que es palabra. Pero acá es más el choque entre dos simbólicos y el contexto que se constituye de ese encuentro entre dos simbólicos. Sí, está bueno también porque un poco, si vamos a lo que, lo que como llaman, ¿no? Como un filósofo de la casa de todas estas posturas que es John Schotter, él habla, por ejemplo, en cuanto a estos encuentros y cuando pensamos en el diálogo y en el encuentro entre las personas, él habla como de momentos de referencia conjunta o compartida, en donde lo que él habla es también de una conexión que se da en el plano emocional.
en donde a veces uno puede compartir parte, porque siempre para mí es como es difícil comprender de qué hablamos cuando hablamos de la mente en relación, porque tenemos tan fuerte la experiencia de cada uno, que es la de cada uno y es singular, y nuestro cuerpo tiene un límite, y nosotros nos van contando y somos 1, 2, 3, 4, o sea, es un límite fuerte, pero tal vez es muy interesante entender cómo somos singulares y relacionales, en tanto que todo lo que hace a nosotros mismos tiene una perspectiva de relación. Y entonces somos en función de, a ver si me parece que me equivoco otra vez, vamos a hacer así de otra vez. Se cortó un poquito la conexión. Siempre estamos en relación, y aún las cosas que podemos nosotros significar, la experiencia es única, porque si yo estoy triste, es mi tristeza, pero es una respuesta siempre relacional, porque la vida es relacional. Entonces, esto tal vez también es como una diferencia en donde vemos el lugar de la mente. La organización de nuestra mente termina siendo también en función de las relaciones, ¿no? Entonces, no es que es interna y la compartimos, sino que está siempre afectada por esta perspectiva relacional que los biológicos toman como algo muy nuclear, ¿no? Y pensando en el tiempo, que no tenemos tanto, estoy viendo, bueno, sí tenemos tiempo, ¿no? Porque empezamos 12:30, ¿cómo vamos con la...? Ok, entonces puedo compartir un poco más. Tal vez lo que pienso, que para mí es como fuerte, cuando me direccionando a estos enfoques, pensaba qué interesante y qué importante, porque yo tal vez miro mi carrera de grado y digo, me hubiese encantado que me enseñen cosas que no aprendí, que tuve la suerte de aprender, éramos de carambola, por mi avidez a querer ver algo práctico, pero digo, lo que yo había aprendido, criticado, ahí. Entonces, pienso que interesante, porque ahora que hablamos también de polifonía, también me pregunto cuánto enriquece la formación terapéutica el saber que nosotros siempre tenemos perspectiva. Yo también la escucho cortada, pero eso no sé si es la conexión o la de usted. Ahí están, los alumnos están diciendo que hay un fuerte temporal en Cursuco-Atiá, en esta zona, y que en internet, pero por ahí sale cortado, sí. Por ahí es como que quedan, se te va la imagen y también desapareces un ratito, Daniela. Ahí, por ejemplo, perdimos un rato. ¿A mí me escuchan bien? Sí, profe, a usted sí se lo escucha. Sí, Bueno, se lo escucha, profe. bien, mientras tanto, mientras se regresa Daniela, ahí está. Yo los escucho a ustedes, escuchan a mí. Ahí te estamos escuchando. Ahí te escuchamos, pero por ahí No, lo que les estaba compartiendo tal vez, bueno, tener también se corta, Daniela, qué macana. Pero creo que esto de la polifonía que vos querés hacer mención, o la pluralidad de voces,
en la formación de abordajes también, no solamente de... creo que va por ahí porque se corta pero tu señalamiento. Sí, se estuvo cortando recién. A mí me Posibilidad apareció. también, sí, de una lectura amplia. Digo para ir marcando cosas, ¿no? Si quieren ir escribiendo, chicos, esto de, bueno, esta conexión es un proceso, podemos decir que también nosotros hicimos un camino para la visión de la terapia dialogada o dialógica está presente en varios lugares, pero por ahí diálogos abiertos es como que atrapa, incorpora cosas que ya están presentes en la colaborativa, que están presentes en equipos reflexivos de TON. ¿Sí? Ahí hay, entre esas tres sobre todo, hay como van a encontrar muchos elementos compartidos y comunes, el construccionismo social, ¿sí? Esto del postestructuralismo, lo rizomático, la cuestión de la deconstrucción, o sea, hay filósofos, filosofías, epistemologías y semiologías compartidas en este orden, digamos, por ahí de las tres últimas que estuvimos viendo. Algunas cuestiones también con otros nombres compartidas con la narrativa, ¿sí? Pero van a ir viendo que hay como más diálogo, a su vez, en esta, o más cercanía, no más diálogo, más cercanía entre la colaborativa conversacional, equipos reflexivos y diálogos abiertos. Exacto. No sé si ahí te recuperamos, Dani. Yo los estoy escuchando igual, ¿eh? Bueno, no sé si escuchaste lo... Sí, escuché todo. O sea, se tilda la imagen un poco, pero yo los escucho. No sé ustedes a mí. Ahora Ok. sí, ahora sí. Tal vez una de las cosas, y que yo les dejo como para leer, digamos, que me parece que es importante, porque cuando estaba pensando en la posibilidad de compartir diálogos abiertos con ustedes, pensaba que tal vez son prácticas, las prácticas dialógicas, digamos, diálogo abierto es una forma de las prácticas dialógicas. Está Tom Ankill, que también se los mencioné antes, que trabajó más en lo que fueron, en la parte de lo que es el trabajo social, en el campo social, trabajó con lo que llamó diálogos anticipatorios, pero se encontró con Jaco y se dieron cuenta que los dos estaban trabajando desde lo que era el dialogismo. La diferencia es que en el campo social, Tom empezó a trabajar mucho con lo que llamaron en un origen, o se llamaba en el campo de la sistémica, las familias multiproblemáticas, que después pasaron tomó de una terapeuta, Ivan Inverblack, no sé si la escucharon hablar también de ella. No, bueno, ella investigó mucho sobre secretos familiares, tiene trabajos muy interesantes. Y entonces empezaron a pensar en la posibilidad o en la comprensión de familias multiservicios, porque en realidad lo que no es que sean múltiples problemas, sino que hay problemas que son graves y hay realidades humanas complejas. Y cuando las realidades son complejas, tal vez requieren de distintos abordajes. Y entonces el problema que encontraban es que entre las distintas agencias de intervención no había un diálogo o no había un trabajo en equipo. Entonces empezaron a hacer en estos diálogos anticipatorios, y muy interesante, yo les contaba que trabajé mucho también en discapacidad y en lo que eran centros terapéuticos, y todo el tiempo trabajaba con la escuela especial, con el hospital, con profesionales que estaban en otras provincias o en la capital, no sé, gente que estaba en la ciudad o en el campo, o sea, muy diverso. Y Tom Ankill dice como que los diálogos anticipatorios serían como, o transcurren o surgen de lo que es tierra de nadie. A mí me encantó esa metáfora, porque digo, a veces hay tanta gente involucrada que nadie termina de agenciarse del caso y decir, bueno, a ver, ¿quién lidera, no? Y él empezó a generar reuniones, él trabajó, digamos, en contacto con muchas instituciones o distintas instituciones intervinientes,
pero sin ser parte del trabajo directo. Entonces era como usar las prácticas dialógicas en contextos de mucha frustración y mucha desesperanza para encontrar maneras de continuar. Y la manera en que lo hacía era como reunía a los profesionales y los consultantes, porque si hay algo que me parece como también para subrayar de todos estos enfoques, es que lo que se valora es la voz de las personas afectadas. No es que somos los profesionales los que tenemos la voz cantante, sino que la gente sabe de su vida y nosotros tenemos que contar con ese saber. Y tal vez enriquecer con nuestra experiencia, pero no ponerla por sobre el saber del otro. Entonces, esto también es como esta diferencia de trabajar con, de dialogar con, relacionarme con, conocer con. Es siempre una construcción conjunta porque hacemos con el otro. Y este también es un concepto muy fuerte. Por eso hablamos de lo que surge, por eso valoramos el presente, por eso tenemos que involucrar a todos, porque si no lo involucramos en el espacio que estamos construyendo, alguna de las personas o de las voces, o la marginamos o la criticamos, no estamos con ese otro. Entonces, esto es un punto muy importante. Y los profesionales de la salud, o sea, sabemos un montón y nos machacan mucho en toda la formación y somos súper cuidadosos y aprendemos y estudiamos, pero después en la práctica hacemos un montón de cosas que van por fuera de esto, aún en nuestro mejor intento de ayudar. Por eso es muy importante, digamos, qué introduce la práctica dialógica. Y yo en el libro que le mandé hoy a Ilse hay un prefacio que me encanta, así que yo les diría que tal vez es una cosa linda para que lean, ¿no? Porque él habla, o sea, en ese prefacio presentan estas prácticas como una nueva cultura. Al no hablar de un método, una técnica, es una nueva manera de estar en la vida, de estar con los demás, de trabajar, de compartir. Y una tendencia o hablan de una nueva tendencia o cultura de cara al futuro, o sea, porque también vamos respondiendo a lo que vemos que ayuda y vamos dejando lo que vemos que no ayuda. No es que porque tengamos algo, y tal vez esto también lo tengamos que seguir repensando, ¿no? Y que tiene, digamos, un carácter que es comunitario, es de inclusión social, es democrático, porque no hay nadie que sea más valioso que nadie, o sea, todos tenemos nuestro único lugar, no sé, mucho o poco es lo que tenemos, es el espacio que ocupamos afectivamente, físicamente, socialmente, entonces, y desde ahí es desde donde compartimos y nos relacionamos. Claro, por ahí, Daniela, el gran problema que tenemos en la formación los psicólogos es que vemos la psicología y solamente la psicología, ¿no? Si nos permitimos una formación con mayor complejidad, en donde incorporemos la antropología, la filosofía, todo el resto de las disciplinas, la forma de leer la situación en el mundo, nosotros situados, tendríamos otra manera de encarar la relación terapéutica. Pero es como que ya estamos anclados desde el momento formativo académico de que no hay una formación compleja, hay una formación direccionada con un discurso único que para más, en la mayoría de los casos, es con una sola teoría. O sea, esto yo creo que hay otra cosa a rescatar, digamos, ¿no? En la mayoría de los últimos abordajes que estamos viendo, los innovadores no necesariamente son psicólogos. Como para compartir también, ¿no? Fíjense que algunos vienen de otro palo, del trabajo social, de la antropología, de otro lugar, no vienen de la psicología propiamente, o de una medicina, como nos contaba ayer Adela, Tom, un médico de los que hoy de los que conocemos acá como médico familiar o médico rural, ¿no? Una medicina que iba al encuentro de las familias, no que esperaba en el hospital. Entonces también ahí, digo, como lectura, fijemos el camino, y por eso es tan importante ver las biografías y ver el contexto de fundación de
de los abordajes, ¿no? Sí, eso, y tal vez agregaría también que en lo que es nuestra formación, otra pata flaca que tenemos, somos muy teóricos. Y cuando nos encontramos en los encuentros o en los contextos de trabajo, no importa en qué contexto uno trabaje, siempre es práctica. Entonces, nuestro trabajo incluye nuestra persona. Cuando en esta formación o en esto que propone Iaco a partir de los diálogos abiertos, Tom Arnkill en lo que son los diálogos anticipatorios en el marco del dialogismo, es que nosotros nos ofrecemos a las personas que nos consultan como seres completos. Y entonces también yo me hago la pregunta, si estamos también, digamos, cuán consciente estoy yo de todo mi ser para poder ofrecerme completa, porque digo, entonces cuando yo estoy, aun cuando esté trabajando, no agregué en mi presentación, pues les puedo contar ahora que además soy mamá de 3 hijos, que estoy casada, que vengo de una familia en donde son mis padres y somos 9 hermanos, o sea, digo, toda mi red social, viene conmigo y yo eso también lo tengo y eso opera en mí cuando yo estoy en las relaciones. Yaco siempre dice, y gran parte de la formación para este trabajo incluye mucho, mucho, mucho el trabajar dialógicamente la historia personal. La historia personal, ¿por qué? Porque ¿dónde aprendemos nosotros las relaciones? Bakhtin dice algo que es muy bueno y Yaco lo retoma en esta práctica, y es que lo natural para el hombre es el vivir en diálogo, pero cuando estamos en situaciones de tensión, de peligro, eh, nosotros sentimos que tal vez podemos cerrarnos al diálogo y perder esa habilidad por temor, como una respuesta, ¿no? Entonces, es muy importante entender cuáles son nuestras formas habituales de estar en las relaciones, ¿no? ¿A qué respondo yo naturalmente? Estuve en un taller el año pasado, ahora con esto de la cuarentena estoy como con un problema de hacerme de la temporalidad, pero sí. Fue el año pasado, en noviembre, se hizo la Conferencia Internacional Dialógica en Buenos Aires. Cosa que también estuvo muy bueno, y una de las presentaciones que le hizo un terapeuta belga que se llama Peter Robert, no sé si alguien se lo nombró, pero bueno, a mí me admiro mucho su trabajo, y él contaba en un taller sobre la persona del terapeuta y decía, todos los que estudiamos psicología y somos terapeutas, aprendimos a ser terapeutas en casa. O sea, no hay ningún terapeuta que no haya aprendido en su propia vida a ser terapeuta. Lo que nos da la formación académica es como que nos enriquece esa forma terapéutica con la que ya venimos de nuestra historia. Entonces contaba el ejemplo de un estudiante que en su familia es como que era el divertido, el que hacía chistes, y entonces decía, cada vez que había situaciones de tensión, tiraba un chiste y eso disolvía las tensiones. Y entonces decía, eso era algo que él tenía súper incorporado, no es que, no tenía ni que pensar, le salía. Pero ¿qué pasa si de pronto estás con una familia en donde el chiste no la resuelve, capaz le cae pésimo? Entonces, lejos de distender la tensión, vos le generás más tensión. Entonces decía, bueno, eso es lo que nos da la formación, que no podemos quedarnos con aquello que hemos aprendido naturalmente y que eso lo vamos a tener y va a ser gran parte de nuestras respuestas, sino que tenemos que aprender más cosas. Y en la formación dialógica o en diálogos abiertos aprendemos mucho también sobre nuestra historia relacional, sobre cuál es nuestra red social, sobre nuestras comprensiones acerca de nuestra propia red, ¿no? Y que es muy interesante porque cuando aún yo pensaba, ¿no? Esto lo estoy haciendo ahora, pero digo, ya he hecho terapia y ya vi mi familia y ya, o sea, digo, hay cosas que los psicólogos nos preguntamos 1.000.000 de veces, las revisamos otro millón. Y digo, wow, nunca lo había pensado de esta manera, nunca había hecho estas conexiones, nunca, o sea, y digo, es sorprendente, ¿no? Entonces también digo, cada enfoque terapéutico te abre y te cierra posibilidades, ¿no? Y
o te da comprensiones. Y para hacer estas prácticas necesitamos entender cómo somos nosotros seres relacionales, cuáles son nuestras formas de comunicación, cuál es nuestro repertorio también a nivel de la emocionalidad, con qué emociones, volviendo a Diana y su pregunta, con qué emociones yo cuáles puedo tolerar bien, cuáles me cuestan, cómo respondo a las distintas emociones. Y todas esas cosas no las aprendemos en la carrera. O sea, vemos todo, no sé, ahora me estoy acordando que me hacían estudiar la personalidad de Lerch, ¿no? Todas las emociones, todos los sentimientos, todas las sensaciones, pero después, ¿qué me pasa a mí con todo eso? Y bueno, o sea, ese es el baile que bailamos en el trabajo, ¿no? Y cuando pensamos Te en cuento práctica que dialógica, es eso. sacaron Philip Lerch, ya no se da más. Ya, bueno, estoy vieja, o sea, ya llevo Te muchos cuento, las años. 3 primeras promociones de la cuenca son las únicas que dieron Philip Lerch. En Ah, psicología, o sea que bueno, ha sido un clásico, claro, o sea, psicología general, primer año de la ¿dónde está carrera. el Yo libro? todavía me lo acuerdo porque era un libraco así y tenías, la profe Sí, te tomaba todo, tenías que saber de cada emoción, de cada cosa, todos los ejemplos, todo. claro, vos diste Después, con Gómez Prieto. ay, no me sale ahora el nombre. Gómez Prieto la tuve en quinto año, Ah, la tuve sí, sí, y en técnicas psicométricas, claro, sí, sí. terrible, sí, Sí, sí. sí, y con ella íbamos al Borda. Sí, sí, porque ella estaba a cargo del Bordas. Así que, bueno, de la Este, sala del Bordas, sí. Pero bueno, sí, que esto es como también, digamos, volviendo a este tema, digamos, eh, creo que muchos vemos la Gestalt, psicodrama, en muchos de los abordajes que vimos es necesario el trabajo con uno, el reconocimiento de uno mismo, digamos, y de sus alcances, ¿no? ¿Por qué, digamos, también no significa que podamos anticipar todo, pero a mí, por ejemplo, personalmente me pasó que antes de ser psicólogo, iba a visitar enfermos en los hospitales y pude ir a ver a una mujer que estaba totalmente quemada. El olor de carne humana quemada es horrible, pero no me pasó nada. Me fui otro día de visita al hospital de niños y, ¿cómo se llama? Como era el más grande del grupo, me permitieron pasar a mí y vi a un chico con la espalda que se le había caído una olla de agua hirviendo y me desmayé. Me desmayé, no pude entrar, vi la escena de lejos y me desmayé. Entonces, también en esto me di cuenta que, bueno, que hay algo en mí que el dolor del niño, el sufrimiento del niño, yo no puedo con eso. Es mi límite, digamos, ¿no? Por eso no sí, trabajo, por una de eso las está cosas por bueno. las cuales no trabajo con niños, digamos, ¿no? Creo que eso también, Claro, esto también trata con lo que uno siente, digamos, con uno mismo, ver las limitaciones. sí, Y me eso gustaría es, resaltar también que en ese ejemplo, perdón, que en ese sí, ejemplo que da el profe también está esto de que está en el encuentro con el otro, digamos, la cuestión de lo que hace poner el cuerpo ahí en el campo, que bueno, es cuando uno se da cuenta realmente, no a través de la teoría, porque capaz a uno le gusta leer la teoría de lo que sería el abordaje de niños, pero una vez el encuentro, bueno, uno va viendo. Es tal cual. Así es. sí, eso, pero también Y agregaría que, perdón, no, dale, Sebastián, sigue vos. iba a decir esto de que en el poner el cuerpo se puede ver las vicisitudes que trae cada sujeto consigo, es decir, hay toda una historia atrás también que se pone en juego a la hora, en el momento del encuentro. Exacto. Cuando hablamos de lo dialógico y de esta polifonía, o sea, toda nuestra historia, tenemos un montón de voces que influyen toda nuestra vida,
Entonces, digo, es muy complejo y tal vez lo que iba a agregar cuando Mayra hablaba de ser honestos, pienso que hay dos cosas. Por un lado, aceptar los límites también que cada uno pueda tener, porque uno necesita sentirse cómodo para trabajar. Si yo estoy incómodo, también digo, ¿cuánto puedo ofrecerme al otro? Porque voy a estar también como todo el tiempo respondiendo a mi incomodidad. Voy a poder ofrecer íntegramente a ese encuentro. Pero también pienso que hay otra parte que tiene que ver, o las prácticas sí yo lo destacaría, y es que enseña mucho a trabajar con la emocionalidad. Y que nosotros podamos transitar, digo, hay cosas que uno escucha que realmente son como muy conmovedoras. Cuando uno se ofrece a un encuentro, no podemos controlar cuánto vamos a entristecer o cuánto nos vamos a emocionar o cuánto nos vamos a preocupar. Y también es ser honesto en, acá también lo vemos como transparencia, de poder poner arriba de la mesa cuánto yo me puedo entristecer cuando escucho este relato, cuánto me preocupa escuchar que vienen viviendo esta situación tanto tiempo. O sea, también poder usar nuestras emociones. Ahora, si el mensaje es que todo lo que a mí me pasa, no tengo que neutralizarlo, ¿sí? Por ejemplo, porque mi teoría me dice que eso no, porque es algo mío, porque, bueno, tal vez es difícil. Estas prácticas, o cuando uno hace un trabajo en donde incluye también las propias emociones, entendiendo que también es respuesta a ese encuentro único. Porque yo puedo decir, no sé, puedo estar yo muy triste y venir de pronto a hablar con ustedes y en la conversación conecto con otra cosa y mi tristeza capaz quedó a un lado, porque este encuentro me despierta otra cosa. Que no significa que no existe más la tristeza en mi vida, pero puedo decir, no está ahora, no está siendo en este momento para mí, ¿sí? Entonces digo, bueno, estar en diálogo es estar en movimiento. Por eso hay una de las cosas más difíciles, o yo creo como el reto más grande, es como soltar ese control de nosotros saber todo lo que va a pasar y tener como nosotros el barco. Es como que nos, en donde todos somos marinos. Se corta por ahí, Daniela, sale cortado. ¿Y por qué no lo decís, María? Compartilo. Compartilo hablando, no escribiendo. Quería interrumpir. Daniela se cortó, así que ¿Se escucha? mientras tanto, ¿Se cortó lo mío? sí, sí, se cortó lo tuyo y bueno, ahí María escribió Ok. algo que dije que lo diga. Ahí. No, que Claudio Naranjo había dicho que para entender a una persona se necesita otra persona y no tal o cual teoría, digamos. Y me recordó esto que veníamos hablando, digamos. Si vemos a la persona con todo lo que ella implica, digamos, persona, bueno, con el concepto que implica, no necesitamos trasladar una teoría para entenderla, digamos, sino poner el cuerpo en su totalidad para con el otro, digamos, y no anclar que puede incorporarse una teoría o un concepto para adaptarlo, digamos. Eso nomás. Claro, claro, tal cual. La otra cosa, ¿se escucha bien o sigue cortado? Sí, se escucha, pero por ahí se va tu señal, digamos, ¿no? Y sale un poquito cortado por ahí en algunos momentos, como ahora, por ejemplo, que parece que se congeló. Tenemos también, ya que está, mientras tanto, la frase de Jung, ¿no? Que pusimos como en su momento. Conozcan todas las teorías, ¿se acuerdan de esa? Dominen todas las técnicas
¿Está bien? Sí. Pero al tocar un alma humana, sé apenas otra alma humana. Esa también de Jung está fantástica, digamos, ¿no? Al tocar un alma humana, sé apenas otra alma humana. Daniela. Daniela. Se corta. Es interesante por ahí también, mientras tanto, preguntarle si acá ya hablamos en colaborativa y hablamos en equipos reflexivos, en diálogos abiertos. No vamos a hablar tanto de teoría, de técnicas, de estrategias, o no vamos a hablar, mejor dicho, vamos a hablar de práctica. Fíjense qué importante es el que acá, ahí volviste, Daniela. Le Sí, estaba sí, ahí diciendo me di que cuenta. un punto en común por ahí es, porque venimos trabajando métodos, técnicas, estrategias, y acá más que de métodos, de teoría y de estrategias, hablar de práctica, de un abordaje basado en la práctica, en la praxis, en el encuentro, ¿no? No sé si quieres agregar algo de dónde hacemos más hincapié cuando hablamos de diálogos abiertos. ¿No hay un Sí, método en diálogos abiertos? no es un método. O sea, es una práctica, pero tal vez sí pensaría que es una práctica que está informada por algunos principios filosóficos. Entonces no tenemos un método, pero tenemos lineamientos, que es lo que nos va a modelar o pautar la manera de estar en las relaciones o en los diálogos. ¿Sí? Que tiene que ver con la horizontalidad, con el traer todas las voces. Entonces, no sé, supongamos que estamos con una familia y la mamá un montón, y entonces yo no estoy pudiendo saber qué piensa el padre, entonces puedo decir un momento, me preguntaba qué estaba pensando y dirigirme y traer las voces de los otros, ¿no? Siempre tenemos, ¿por qué? Porque sabemos que es importante incluir todas las voces. Podemos también, sabemos que no vamos a hacer ningún juicio valorativo de las personas, o sea, no le vamos a decir esto que usted piensa está equivocado. Voy a explicar por qué. Sí, porque muchas veces, tal vez, digamos, ¿no? ¿Se cortó otra vez? Sí, pero se te escucha, se te escucha. Sí, se te Pero, escucha, por ahí se corta la imagen, pero se te escucha. Ok, que digo que podemos tener una forma muy amorosa, en esa forma muy amorosa, terminar diciéndole al otro que eso que piensa no está bueno, o podemos ser muy, no sé, estas conversaciones no son nada estratégicas, no los tenemos que llevar a ningún lugar en particular, porque yo no puedo saber cómo tiene que sentir el otro, cómo tiene que compartir con sus compañeros de trabajo, a qué hora se tiene que levantar a la mañana. O sea, nosotros tenemos, si tenemos que ofrecer algunas ideas, no sé, el otro día, ayer hablaba con una chica, está en el secundario, y me contaba que le estaba costando ordenarse en el sueño. Y yo tengo ideas personales al respecto sobre si hay que tomar inductores del sueño o sedantes, o si es mejor dormir una hora que otra. Yo no sería dialógico decirle, bueno, a partir de mañana yo te sugiero que te acuestes a tal hora, que hagas esto. O sea, yo le puedo compartir mis inquietudes sobre qué pasa si uno tiene que recurrir a una medicación. Digamos, la forma de no ser autoritario también es nunca dar una sola sugerencia, tengo que dar más de una opción para que el otro pueda elegir por sí mismo. Y yo digo, mira, te lo doy en tono de consejo, vos tomalo o dejalo, pero yo que soy la profesional a quien están consultando, digo una sola cosa, y por más que te diga tómalo o déjalo, y es muy fuerte, el estatus profesional ya actúa perfecto.
Entonces la manera de como repartir los poderes, vamos a decir, tiene que ver con esto. Ser horizontales no significa que vamos a estar en la misma posición que el. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un lugar o una perspectiva o un estatus que siempre es único. Y los profesionales tenemos el lugar de todos. Por eso nos van a venir a ver. O sea, expertos en algo, ¿sí? Tal vez en otra cosa no. Pero como nunca podemos ser expertos, podemos ser expertos desde los diálogos abiertos en cómo generar un contexto confiable para lograr comprensión que sea realmente significativa y que ayude a la persona a continuar de una forma de más sentido a su vida. Ahí Daniela, es interesante el uso de la palabra comprender y no entender. No se trata de algo del orden de la razón, y como veníamos diciendo por ahí, más sería en esta cuestión también relacionada a esta idea de la incertidumbre, de convivir, que al terapeuta le cuesta mucho, convivir con la incertidumbre, el emprender con, no el entender, el emprender con, comprender, emprender con. No es racional, no es entender la idea, porque entender es más racional que idea. Comprender es emprender con, en este caso sobre todo. Es la palabra, y si pensamos de vuelta en el origen del diálogo abierto, en el campo de las crisis psicóticas agudas, donde sabemos que la sintomatología tiene mucho de alucinaciones, de discursos incoherentes. Bueno, la idea es cómo a veces incluso son experiencias, cuando hizo su conexión personal, no me acuerdo ahora en qué término usó, pero tenía que ver con esto del encierro. También digo, cuando las experiencias o el dolor es muy, muy fuerte, muy las palabras que van a expresar. Las prácticas dialógicas buscan que podamos encontrar alguna manera de poder. Yo no puedo expresar cómo lo comparto, le tengo que dar alguna expresión y construir tal vez a nivel discursivo una experiencia, aun cuando nunca vamos a dar cuenta del total de la experiencia, pero algo que pueda ser compartido, que pueda ser entendido y que dé sentido en ese contexto de vida del sujeto. De eso se trata un poco el desafío de lo que son las prácticas dialógicas. Y aún digo esto es muy relevante para mí, porque lo que les iba a compartir es que en realidad esta postura filosófica de trabajo que tiene lineamientos, y que esos lineamientos sí hay que respetarlos, porque si no uno no logra ese tipo de práctica dialógica, ¿no? Entonces tenemos cosas que orientan nuestro accionar. Pero en eso es importante porque las prácticas dialógicas no son solamente para el campo de la psicosis aguda. O sea, las podemos usar en el campo de la práctica clínica en el contexto individual, en lo que es la clínica, pero también podemos pensar en el contexto educativo, por ejemplo. ¿Sí? O sea, podemos pensar en las organizaciones. Podemos pensar en cualquier contexto social una práctica dialógica. Entonces, que hayan surgido en el campo de la psicosis, tal vez para mí tiene el valor que es un contexto tan difícil humanamente de entender a alguien que tiene un lenguaje o una manera de expresarse tan distinta a lo que nosotros entendemos, bueno, nos sirve para decir, bueno, también, o sea, si logramos hacerlo en este campo, también lo podemos aplicar en muchos otros, ¿no? Entonces, bueno, tal vez en el campo de la psicosis tenemos la ventaja, digo yo, que uno entiende que está frente a algo muy distinto. Cuanto más parecido, tenemos otro riesgo, que es
tal vez que no estamos entendiendo porque ponemos lo nuestro, ¿no? Bien, Pero bueno, quieren aprovechar, o sea, lo interesante también del proceso de formación de Daniela, que este recorrido que nosotros hicimos con las distintas teorías, ya lo hizo Daniela. Entonces también, por ahí, si quieren hacer alguna pregunta que relacione lo de equipos, todo lo que venimos dando, colaborativa, centrada en soluciones. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta comparativa, la pueden hacer porque sé que Daniela hizo ese recorrido en su propia formación. Así que aprovechenla. Yo justo tenía esa pregunta. Relacionando con esto de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Yo justo tenía la pregunta de cuál sería como una diferencia con los equipos reflexivos, porque es como que tienen muchos puntos en común, ya sea desde la posición del terapeuta o esta cuestión también de lo dialógico. Buenísimo. sí, tal vez una de las diferencias, a ver, la filosofía es la misma, o sea, los lineamientos que vamos a usar en los procesos reflexivos y en los procesos dialógicos, tal vez en el campo de los equipos reflexivos había como una forma de estar en la consulta. Entonces venía la familia, un terapeuta hacía las preguntas y en un momento invitaba a los terapeutas que estaban escuchando a que reflexionen entre sí. Esas reflexiones se escuchaba y las escucha y puede responder lo mismo el terapeuta. Si pensamos en los diálogos abiertos, tal vez es distinto en el sentido en que como es abierto, tampoco tenemos una manera de estructurar cómo vamos a participar. Entonces podemos, en cualquier momento de la conversación, por ejemplo, compartir una reflexión. Capaz puede reflexionar un terapeuta y ofrecer la reflexión y no, digamos, como armar un equipo de reflexión. También los que, digamos, no está delimitado que uno va a ser el que pregunta y el otro pregunta porque pregunta el otro terapeuta. Capaz yo puedo, o sea, lo que sí respetamos siempre, que en los equipos reflexivos te queda más diferenciado ya por la manera de manejar el encuadre, y cuando uno está preguntando, como no cortar de la conversación. Digo, nosotros estamos hablando, supongamos que ahora Omar tiene esta pregunta y yo empiezo a hablar con Omar. Y está Ilse, que está también como facilitador del espacio. Yo estoy hablando con vos, no estaría bueno que en el medio Ilse interrumpa, ¿sí? Porque eso cortaría nuestro proceso. Y ahora cuando de pronto Ilse, que tiene algo que él está pensando y también quiere compartir otra reflexión, tal vez podría esperar a que vos y yo hiciéramos una pausa. Cuando él lee esa pausa, entonces podría decir, si les parece, yo también quisiera ofrecer un comentario. Y entonces, digo, esto no lo tenemos armado de antemano, es cómo vamos sintiendo. Por eso, cómo uno va prestando atención, cómo uno se va conectando, ser cuidadosos. Tal vez para mí un aprendizaje muy fuerte, y yo trabajé mucho tiempo con la modalidad del equipo reflexivo, y tal vez ahora lo que voy viendo es que también uno tiene que aprender a ser dialógico con el tipo de terapeutas, ¿no? Porque uno siempre se concentra, y digo esto porque son cosas que a veces me digo, ay, supuestamente las tenemos tan encarnadas sin darnos cuenta, pero entonces uno está tan concentrado en la familia, en la consulta, y digo, y es importante mirar qué nos va pasando entre nosotros. O sea, ¿qué pasa con la familia? Es muy importante saber si la pregunta de mi compañera, ¿cómo me toca a mí? Claro, por eso, Daniela, ahí, por ejemplo, yo puedo esperar, mientras está trabajando sobre esa pregunta que vos hiciste, yo puedo dejar en espera la mía, la escribo, pero me vuelvo a conectar con lo que está pasando en ese momento en la respuesta, porque a la vez puede generarse otra pregunta que más tenga que ver con el hilo conductor de tu pregunta.
Entonces la mía puede quedar en espera mientras tanto, y por ahí se aproxima otra pregunta porque me vuelvo a conectar plenamente con lo que está pasando ahí. Anoto la pregunta que me surgió, la dejo en espera y veo cuál es el momento más prudencial para incorporarlo. Capaz que esa quede en espera y surja otra que más tiene que ver con lo que se está diciendo ahora. Sí, y así mismo, digamos que tu pregunta quedó en espera y después se te ocurrió otra pregunta. Y tal vez vos podrías tener la inquietud. Mi primera pregunta, ¿estará bien en este momento? Entonces, la transparencia o lo abierto también es que yo eso lo voy a realizar. Hace un rato cuando hablábamos de, ya la pasamos porque ahora estamos en los procesos reflexivos, pero bueno, hace rato cuando hablábamos en la escuela de Milán, a mí me surgió una pregunta, pero no sé si es apropiado que yo la comparta ahora o no. Si ustedes me dicen, ahora estamos como metidos en los procesos reflexivos o en el diálogo abierto. Ok, yo me la guardo. ¿Por qué? Primero porque yo soy, digamos, bueno, acá sería docente, pero en una consulta uno sería terapeuta. Y es más importante para mí, yo sigo al cliente, no me sigo a mí. Yo traigo lo mío porque me surge en este encuentro, pero voy a seguirlos a ustedes. Si yo quisiera pensar en la práctica de la enseñanza también, que es más complejo porque el contexto de la educación, si nos quejamos de la salud, yo creo que estamos peor en la educación. Lo que habla de horizontalidad, de creación y todo eso, es como mucho más difícil de poder implementar todavía en el sistema educativo como está planteado hoy, al menos en nuestro país. Pero yo podría decir, bueno, no sé, yo les voy a dar los principios del diálogo abierto. Quiero hacer especial énfasis en la flexibilidad o la asistencia inmediata. Y ustedes me podrían decir, no, Daniela, pero nos reinteresa el tema de las reflexiones, porque como venimos viendo con Tom Andersen, queremos ahondar porque está, y bueno, si yo lo pienso desde una enseñanza dialógica, yo debería dejar mi principio de lado y seguirlos a ustedes. Todavía tenemos tensiones los docentes porque nos dicen que tenés que enseñar esto sí o sí, de esta manera sí o sí. Antes, no voy a decir todo. Capaz no suene bien, pero lo digo porque es un proceso también de transformación en el escenario de la educación. Pero una práctica de enseñanza dialógica, y lo digo porque para mí es súper importante y porque también creo, y Sécula hizo un aporte enorme en lo que es el campo de la investigación, y él dice, bueno, cuando investigamos también eso es terapéutico, y cuando enseñamos también estamos, digamos, haciendo una práctica dialógica si lo hacemos en esos términos. Yo les podría decir o traerles un material y decirles, bueno, ¿qué vemos acá? Después yo también podría decir, como docente tengo la inquietud, me quedé con preocupación, porque nos concentramos tanto en los procesos reflexivos, no sé si entendimos bien la parte de, no sé, hacer las preguntas abiertas. Yo podría compartir con ustedes y esto no nada. Entonces, bueno, ¿les parece que veamos entonces las preguntas abiertas? Sí, es más, ya que mencionaste eso, quedamos con Eduardo Villar de tener un encuentro porque otra de las debilidades que tenemos, como que en realidad en la clínica clásica que nos enseñan no hay diálogo, menos nos enseñan a preguntar. Entonces, no tenemos mucha variedad de tipos de preguntas. Entonces quedamos con Eduardo que íbamos a hacer un encuentro para ver esto justamente de las distintas formas de preguntar y las posibilidades que generan los tipos de preguntas, digamos. Exacto. Yo me quedé pensando, porque dijo, ¿les parece si hacemos entonces las preguntas abiertas? ¿Eso era una pregunta abierta? ¿Era un ejemplo o lo estaba preguntando abiertamente? Era un ejemplo, era un ejemplo. Era un ejemplo de cómo ser diálogo, ser abierto en la conversación. Entonces mi
y volviendo a las preguntas, o cómo participa en un diálogo desde las prácticas dialógicas y en los diálogos abiertos, esto sería, yo puedo hacer una pregunta, pero tampoco tengo tipos de preguntas. A partir de una pregunta, a mí me puede surgir una pregunta. Yo traigo mi pregunta como respuesta a algo, mi pregunta está respondiendo a lo que yo entiendo que está sucediendo. Pero si mi pregunta, que anticipa algo a lo mejor que ustedes anticipación, generar una respuesta distinta a lo que yo tengo que cambiar y entender otra cosa, y entonces hago otra nueva respuesta. Entonces, cuando hablamos de que somos seres responsivos o respondientes, ¿no? En ese dialogismo, es que todo el tiempo estamos haciendo como una anticipación comprensiva de algo y hago una acción en función de eso. En respuesta del otro, y en función de eso, uno se va moviendo en el diálogo. Es una práctica súper, o sea, Pante Seikula dice que es una práctica que dice, cuando entramos en un proceso dialógico, es un proceso que es formador. Distinto a lo que hacíamos de saber, vamos para allá, es como todos y me imagino esta escena, es como si todos nos subiéramos al barco con valijas, porque tenemos nuestro equipaje, no vamos y cuerpo gentil, todos traemos un montón de cosas. Entonces nos subimos y salimos de viaje, pero no hacer esa navegación, el clima nos va a parar, ¿no? Entonces digo, bueno, tal vez eso es. Y después llegamos al cambio, es un resultado que se logra del proceso dialógico que es transformador. Pero es que vamos al cambio. El cambio es una consecuencia de... Yo no sé si los recomiendo, dijo Adele ayer. Yo no se los recomiendo. Me imagino. Y te creo que les dijo eso. Bueno, con Dani, Adela compartimos bastantes horas de vuelo, así que no me sorprende. no te sorprende. No. Dani, estamos en hora. Te agradecemos muchísimo este aporte. Por ahí tuvimos algunos momentos de problemas técnicos que, bueno, que es parte de este momento también, ¿no? También. Bueno, no sé si querés cerrar vos con una frase, con algo en particular, para cerrar este encuentro. Me gusta una frase también que usa Iaco, y es que el encuentro se termina, pero el diálogo no. Agradezco por esta conversación, porque, bueno, ustedes van a seguir en sus diálogos y en los diálogos, y yo también, así que, bueno, espero que esto haya sido una oportunidad de enriquecer, y además sí, también les voy a compartir, que no se los dije antes, que para mí es muy importante porque nosotros estamos siendo, nosotros, o sea, y los incluyo, porque ya tienen el que ustedes ahora sepan también de la existencia de estos enfoques, les da una posibilidad. Y estamos siendo pioneros, porque uno a veces piensa, ay, Finlandia, o de esto, la educación de Finlandia. No, no es Finlandia lo que nos interesa. O sea, agradecemos enormemente. ¿Cómo lo vamos a nuestros contextos, ¿no? Así que bueno, y hay un grupo de diálogos abiertos y se está haciendo una red en América Latina, o sea que, no sé, yo estoy muy feliz de que esto crezca, sobre todo porque creo que es esperanzador y contribuye a de una sociedad más democrática. Sí. Qué pena, justo al final se cortó un poquito, Daniela, se cortó justo al final. Sale cortado. Sí, pero bueno, esta coincidencia también, ¿no? Que hablábamos con Adela, de quizás esa resonancia con Freire, ¿no? De esta cuestión de también hacer
una Latinoamérica diferente a través de los diálogos, ¿no? Y a través de un aprendizaje diferente también. Así que bueno, te agradecemos muchísimo, un abrazo virtual, un abrazo espiritual y que tengas un hermoso día. Gracias por el aporte. Nos vemos. Bueno, bueno.